Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Stefano Marzota, que es director actuarial de American Reinsurance Solutions. Stefano, gracias por estar con nosotros. Horacio, Sebastián, un placer estar nuevamente en el programa. Hacenos una breve historia de la trayectoria de American en el mercado reasegurador. Bueno, American ya lleva más de 20 años en el mercado argentino, operando como brokers de reaseguro exclusivamente, y más de 50 años en el medio oeste americano como retail brokers, con lo cual en estas últimas 2 décadas hemos venido creciendo constantemente, por suerte, y hoy prácticamente en toda intermediación relevante que se celebra en la Argentina estamos presentes con mucho orgullo, así que esa es un poco la historia y la realidad es que en Argentina somos brokers intermediarios de reaseguro con un enfoque estratégico de no intervenir en los conflictos de intereses con los productores de seguros, que son un canal de negocios muy importante para nosotros, y eventualmente para las compañías de seguros no generar conflictos comerciales con su canal principal de negocios, que es el retail, ¿no? Claro. Stefano, puntualmente, ¿en qué riesgos están intermediando actualmente en el mercado reasegurador local? Bueno, American intermedia todo tipo de líneas de negocios de seguros, no tanto en su modalidad facultativa como en contratos de reaseguros. Tiene una cartera muy dispersa de líneas de negocios y de clientes y de modalidades de contratos, es decir, hoy aproximadamente el 60% son negocios facultativos y el 40% son contratos automáticos. Y dentro de los contratos automáticos podríamos decir que un 40% es vida y salud y ART y un 60% es property casualty, siendo en facultativos prácticamente un 90% riesgos de property casualty, ¿no? La cartera es muy atomizada, muy dispersa y operando prácticamente con la mayoría de los operadores de seguros y prácticamente todos los reaseguradores, tanto nacionales como internacionales. Stefano, hay un problema que hoy preocupa a todo el mercado, que es la restricción de dólares, y con esto no se puede pagar el reaseguro. Decinos, ¿cuál es el nivel del problema y qué consecuencias trae hoy al mercado? Bueno, como vos lo decías, es una preocupación, es la preocupación del mercado de seguros y reaseguros hoy en Argentina. La realidad es que hay una escasez de divisas de público conocimiento en todo tipo de operaciones de importación. Desde prácticamente el 15 de octubre están muy trabadas las transferencias al exterior por pagos de reaseguro. Prácticamente a partir del 1 de noviembre se cortaron completamente. Afortunadamente estamos visualizando que en los últimos 15 días han empezado a liberarse algunas transferencias, pero solo en riesgos facultativos. No estamos viendo que se liberen los pagos para los contratos automáticos, lo cual es preocupante porque prácticamente los contratos van del 1 de julio a 30 de junio y ya los contratos celebrados en el 2022, los primeros compromisos de pago aparecen en noviembre, los cuales ya no han sido honrados y estamos llegando a la renovación del 30 de junio prácticamente con los contratos totalmente impagos. Eso por la parte contractual, vemos realmente un problema muy grave donde los reaseguradores internacionales hay voces dispares al respecto, algunos más condescendientes con la situación, otros un poco más duros al respecto, diciendo que no celebran más negocios nuevos en la Argentina y que eventualmente podrían cancelar contratos de reaseguro si esta situación persiste. Y en facultativos también es muy grave la situación porque obviamente en toda celebración de contrato de reaseguro hay fechas pactadas y cláusulas al respecto en relación al compromiso de pago. Si ese compromiso de pago no se honra, eventualmente ante un escenario de un siniestro se corre riesgo de que los reaseguradores internacionales no paguen el siniestro. Eso expone el patrimonio de todas las empresas aseguradoras, reaseguradoras locales, que toman prácticamente el 70% de retrocesión al exterior. Y bueno,
hoy es la mayor preocupación del mercado asegurador argentino. ¿Vos pensás que al día de hoy puede ocurrir un siniestro importante, de algún riesgo importante, que el reasegurador no responda y entonces nadie pague y la compañía se vaya a la quiebra? ¿Al día de hoy puede darse esa situación? Sí, definitivamente. O sea, que hay riesgos que no están cubiertos hoy. O sea, están cubiertos los papeles, pero llegado el caso, ¿quién va a pagar? Es que eventualmente dependemos de la buena voluntad de los reaseguradores al momento de que ocurra un siniestro, de si quieren pagar o no quieren pagar, cuando eventualmente la prima debiera haber sido honrada 60 días atrás. Claro. Hay que tener en cuenta que los pagos se cortaron prácticamente a mediados de octubre y ya para mediados de octubre había muchos compromisos que estaban dilatados, que estaban con pedidos de extensión. Claro. Ya venimos de un mercado que se estaba retrasando en las remesas al exterior de los pagos de Además, tenemos que reaseguro. dejar claro, el responsable ante el asegurado es la aseguradora. Después es un problema entre aseguradora y reaseguradora, pero el que tiene que afrontar es la aseguradora. Por eso la preocupación del mercado de seguros y reaseguros, porque si un cliente, un asegurado, paga su prima de seguro en tiempo y forma, la responsabilidad pasa a ser de la aseguradora. Sí, si la aseguradora eventualmente contrató un contrato de reaseguro con un reasegurador local y pagó la prima de reaseguro localmente, ya la expuesta es la reaseguradora local, que no puede honrar el compromiso con el retrocesionario internacional. Claro. Esto es muy grave realmente, y a veces las autoridades, creo que las autoridades relacionadas al seguro, que es la Superintendencia de Seguros, entiende la problemática de la situación, pero los excede. Pero hay que entender que el reaseguro como importación de capacidades no podemos tener en cuenta que es igual a cualquier otra importación de un bien. Si uno tiene la imposibilidad de pagar la importación de un bien, ese bien no llegará. Ahora, si uno tiene la imposibilidad de pagar un contrato de reaseguro, la eventualidad de no pagar una prima, por decir, de $1 millón, eventualmente puede suceder que suceda un siniestro de $1.000 millones. Claro, está clarísimo. Clarísimo. ¿Visualizás una salida, una solución para esta problemática o sos escéptico? Creo y espero y soy optimista que podamos resolver esta situación. Creo que las autoridades van a ir tomando cartas en el asunto y empezar a liberar los pagos, porque si así no fuera, corremos el riesgo de una contracción del mercado de seguros tan importante que eventualmente exponga a las industrias, porque si las industrias no pueden estar aseguradas, prácticamente se hace muy difícil operar, ¿no? Y al margen de este problema que es muy serio, ¿vos cómo ves el año 2023? Digamos, ¿qué perspectivas ves para el reaseguro, para el mercado en general? Bueno, independientemente de esta problemática, el mercado internacional de reaseguro sigue esa tendencia de endurecimiento de los últimos años. La verdad es que los reaseguradores internacionales ya han salido de ese mercado blando que hemos estado acostumbrados prácticamente una década. Hoy los reaseguradores ya son mucho más selectivos a la hora de tomar riesgos, en qué países, de qué compañías, de qué riesgos, y al mismo tiempo ya se han empezado a priorizar las cuestiones técnicas de la suscripción del negocio, cosa que se habían desafortunadamente dejado a un lado en todo ese proceso blando. Obviamente toda esta suba de tasas que hemos venido sufriendo por parte de la Fed complica aún más las cosas, porque los costos de las capacidades aumentan, las retrocesiones aumentan, y eso definitivamente repercute en los precios y en la oferta de reaseguro de la cual podemos disponer nosotros, ¿no? Muy bien, Estefano. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Por favor, un placer. Gracias. Seguimos en Todo Riesgo y nos informamos sobre la situación de solvencia de dos aseguradoras. Seguros Rivadavia, el 31 de diciembre de 2022, presenta disponibilidad de inversiones por 97.135 millones de pesos. Deudas con asegurados, 33.161. Tiene 293 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 9.791. Superávit, 73.765 millones de pesos. Nación Seguros, al 31 de diciembre del año 2022, presenta disponibilidad de inversiones por 76.324 millones de pesos. Deudas con asegurados, 25.592.
tiene 298 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 3.237. Superávit, 53.969 millones de pesos. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a hablar en este bloque qué está pasando con el impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados. Y estamos con Adriana Micale, abogada especialista en temas de seguridad social. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Adriana? Bueno, tenemos novedades. Obviamente tenemos novedades en el tema porque si bien se ha hablado, ha tomado trascendencia que hay un fallo de la Corte, en realidad no hay un fallo de la Corte. Lo que hay es un fallo que rechaza un recurso extraordinario que en su oportunidad presentó ANSES, agraviada por una sentencia que hacía lugar a un jubilado que lo que estaba planteando, el planteo histórico que todos conocemos de que las prestaciones previsionales no pueden ser consideradas ganancia. Todos sabemos que tampoco en lo que en materia impositiva se conoce como ingreso de cuarta categoría, el salario tampoco es ganancia. El salario es la legítima retribución por la prestación humana, del derecho humano fundamental, que es el derecho al trabajo. Y esta situación, pero sin embargo, la ley de impuesto a las ganancias, en su articulado, no solo menciona como gravado dentro de la cuarta categoría al impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, sino además a las jubilaciones y a las pensiones. Con lo cual, esta es una situación recurrente en los planteos recurrentes donde en un sistema, en un ámbito donde las prestaciones no guardan la razonable proporcionalidad y aún aquellas que luego de un juicio alcanzan a acercarse o a liberar algún tope, como los que se le imponen a las jubilaciones y pensiones y que para las cuales también hay jurisprudencia para poder liberarlas, esto está presentando un escenario recurrente que ahora parecería que tiene fin en cuanto a los planteos de los jubilados y pensionados. La pregunta sería, ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo novedoso? Que hasta hace muy poco los fallos que impedían el cobro del impuesto a las ganancias, con la jurisprudencia anterior de un viejo fallo, un fallo que nosotros acá hemos comentado, García, luego un fallo Blanco que lo continuó, lo que determinaba era que si había un sujeto vulnerable, García era justamente una abogada de la FIP que planteaba su situación como beneficiaria, tenía condiciones de vulnerabilidad, cuestiones de salud que le generaban gastos adicionales a los de una persona que no tenía que no puede no tenerlos frente a concretamente a la salud
que la hacía vulnerable, y la justicia la acompañó en este proceso diciendo, y en función de este fallo, los que vinieron detrás, que cuando una persona era considerada sujeto vulnerable por condiciones específicas acreditadas, no debía pagar impuesto a las ganancias para darle un volumen mayor a la prestación, teniendo en cuenta que no se le iba a deducir el porcentaje correspondiente. Adriana, la sentencia de la Corte que estuviste comentando, ¿favorece a todos los jubilados y pensionados? Ninguna sentencia de la Corte favorece a todas, pero la diferencia con lo que acabamos de comentar, esto quiere decir que cada jubilado, jubilada o pensionados que crean que pueden ser favorecidos, digamos, que entiendan que el impuesto a las ganancias les está, digamos, cercenando su derecho prestacional, lo pueden plantear, a diferencia del antecedente que acabamos de mencionar, que para poder plantearlo y tener una jurisprudencia anterior que apoyara ese reclamo, había que tener o había que considerar alguna situación de vulnerabilidad probada, acreditada, que determinara que el impuesto a las ganancias lo que hacía era mitigar sustancialmente ese haber prestacional. Ahora ya no, ahora no, porque los argumentos vertidos están, que reitero, no son de la Corte, sino que son de la sentencia de Cámara contra la cual se había planteado un recurso, deconstruyen la verosimilitud y la procedencia del cobro del impuesto a las ganancias. Ajá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento bueno, que el jubilado común tiene que seguir? Exacto. Aquellos jubilados, aquellos pensionados que quieran plantearlo van a tener que hacer un reclamo, como todos los reclamos de revisión judiciales en materia previsional, tienen que agotar previamente la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer un pedido formal en ANSES. ANSES, por supuesto, va a denegar este reclamo porque no tiene tampoco ni siquiera competencia para hacerlo, porque ANSES, como Administración Nacional de la Seguridad Social, lo único que hace es retener el impuesto que luego debe derivar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es quien tiene la competencia, no solo de imponerlo a partir de la ley, sino además recaudarlo. Va a denegar este pedido y, bueno, luego habrá que hacer una demanda donde ahora vamos a contar con argumentos que la sentencia de la Sala Segunda nos otorga para poder plantearlo. ¿Cuáles son estos argumentos? Bueno, más allá de los que hemos conocido, que habría una doble imposición, porque si en la prestación previsional hoy hay que pagar impuesto a las ganancias, por supuesto que esto está proveniendo de un promedio remuneratorio alto que genera que se esté por encima del mínimo no imponible. No nos tenemos que olvidar que además había habido una corrección administrativa respecto al impuesto a las ganancias, es que nadie que cobrara se evaluaba el pago del impuesto a las ganancias solo en aquellos que percibieran más de 3 jubilaciones mínimas. Con lo cual, esto hoy, con esta argumentación, nos de algún modo se allana el camino en la fundamentación para poder lograr, sin lugar a dudas, la exención del pago del impuesto a las ganancias. Pasando en limpio, discúlpame, perdón. Quería precisar esta pregunta. El recurso administrativo también lo tiene que presentar un profesional, ¿no? En general, las actuaciones administrativas no es necesario que las presente un profesional. Por supuesto que mínimamente consultar a un profesional, porque el derecho administrativo es informal y no requiere de patrocinio letrado. Pero las demandas que son revisoras de lo resuelto en términos administrativos requieren y es conveniente que ya contengan un contenido en la petición donde la revisión tenga que ver con el rechazo frente a una argumentación administrativa debidamente realizada. Es preferible que mínimamente haya un asesoramiento, aunque no haya un patrocinio administrativo, que sí haya un asesoramiento para presentar un escrito medianamente fundado. Pero lo que queda claro, pasando en limpio lo que dijiste, que si un jubilado o pensionado sigue el procedimiento que describiste, no debería pagar no ganancias. Debería pagar impuesto a las ganancias, con una argumentación que va
ligada incluso, porque estamos hablando de haberes de mayor monto, en los que seguramente el profesional que haga ese planteo va a tratar, además de liberar los topes que hoy se le aplican a las jubilaciones, y esto está muy bien fundado en este fallo de la Sala Segunda que confirma en el fallo de primera instancia, donde autoriza en este caso a la Administración Nacional a hacer un cargo por aportes, porque si se libera el tope aplicado a la jubilación, lo concreto es que el jubilado, o en su caso la pensión derivada de esa jubilación, no tributó aporte, no cotizó por un monto que ahora, liberado el tope, va a tener que cotizar. Pero esto es verdaderamente, lo que hace es que sea verdaderamente integral la resolución, que no deje de recaudar ANSES lo que tiene que recaudar para el sistema, y que los beneficiarios se liberen de una carga impositiva que verdaderamente no les corresponde, porque la jubilación no es ganancia. Gracias, Adriana, por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Vamos al corte. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana. ¿Qué tal, Horacio? ¿Todo muy bien? Pero muy bien. Me alegro mucho. Ya preparándonos para el próximo evento, Sí, de a ya poquito. falta poco, 18 de abril. Mucha gente inscripta también, y Sí, eso nos mucha llena gente, mucha gente. de orgullo, por supuesto. Y va a haber novedades. Y hablando de novedades, las vamos a ver reflejadas en 2 plaquitas, pero como siempre les recordamos que pueden seguirnos en las redes Todo Riesgo Web, y además está nuestra casa en la web, que es www.todoriesgo.com.ar, y además nuestro canal en la web nos encuentran en YouTube como Todo Riesgo Virtual. Ahora sí, vamos a compartir la primera información en pocas líneas, que habla acerca de una nueva plataforma. Swiss Medical Seguros lanzó Compus SMG, una herramienta basada en la inteligencia artificial que permite que los productores asesores de la compañía puedan capacitarse en todo momento y en cualquier lugar. La plataforma está pensada para fomentar el autodesarrollo y un mayor conocimiento de todos los ramos. Presencia en el Foro Nacional del Seguro, Hawk Group, broker de seguros con amplia trayectoria en el mercado asegurador, participó efectivamente de la 18ª edición del Foro Nacional del Seguro, que se realizó el 16 de marzo en el Jack Club de Puerto Madero. Allí formó parte del panel de productores y sociedades, además de sponsor del encuentro. Vamos a ver, Horacio, ¿qué está pasando en la economía? Bueno, podemos ser relativamente optimistas sobre las gestiones del presidente y el ministro de Economía en Washington. Todavía no tenemos absoluta certidumbre sobre cuáles van a ser las consecuencias. Además, eso hay que implementarlo a través del... ¿Llegarán fondo. dólares?
No sé si van a llegar dólares, pero van a bajar las exigencias, cosa de que los incumplimientos, haciendo una... Del acuerdo con el fondo estás hablando. Así es, del acuerdo con el fondo. De las exigencias con el fondo, de forma que los incumplimientos, en base a una rigurosa administración de las reservas, permitirán salir del paso, ¿no es cierto? Todo indicaría que el hecho de haberlo recibido implica la decisión de apoyar en medio de esta situación tan compleja que venía de arrastre y que la certidumbre sobre los datos de la sequía agudizó el problema. Hace que el segundo trimestre sea realmente muy delicado, ¿no es cierto? Ahí va a sentirse con todo el hueco que deja la cosecha, el hueco que dejan los dólares, el transporte. Bueno, obviamente el ingreso de los productores ya estaban previendo que caía, pero vamos a tener un segundo trimestre realmente complicado, ¿no es cierto? Y además en un año electoral. En un año electoral, no sé si Biden y el fondo van a querer contemplar eso, pero entre el efecto de la guerra, que el año pasado, por el deterioro de los términos del intercambio que provocó el aumento del gas, y mucho más, en tanto la Argentina ya tiene muy avanzada y va a tener muy avanzadas las inversiones para sustituirlo. O sea que hay una serie de proyectos. Y yo creo que justamente por el conflicto hay razones geopolíticas para que por una exigencia cuantitativa, todavía no corresponden grandes pagos al Fondo Monetario, se entre en una situación crítica en la Argentina en un escenario mundial tan complicado, ¿no es cierto? Se ve en principio que la corrida contra los bonos y contra el dólar parece contenida, lo que marcaría que el mercado lo ve así. Muy bien, Horacio. Se nos fue el tiempo. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.